Sí. Buenos días, gracias por asistir a esta rueda de prensa. En primer lugar, dar los buenos días. Estoy con David Lechón, representante de COFEDAR, que es quien nos explicará después. Nosotros en esta iniciativa solo hacemos de vehículo, el Partido Aragonés, como hemos hecho en alguna otra, solo hacemos de vehículo, para una iniciativa que nos parece interesante y además nos parece sencilla. Sabéis que desde el Partido Aragonés siempre proponemos en positivo medidas que puedan servir para mejorar la vida de la gente. Pues esta medida sirve para mejorar la economía de los que soportan el deporte federado en nuestra comunidad, que son las familias. Al final siempre acaba recayendo ese impacto económico en las familias. Proponemos un par de medidas sencillas que, en nuestra opinión, pueden servir, como digo, para descargar esas economías familiares que muchas veces, aquí se ha dicho muchas veces que Aragón era un infierno fiscal, que Aragón tenía una carga impositiva alta. Bueno, pues son medidas sencillas que vienen a paliar esa carga impositiva que las familias tienen. La primera de ellas sería incluir en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma una bonificación fiscal para los gastos federativos derivados de la actividad física. Es decir, que las familias, las personas que tengan una actividad física federada, que paguen por ella, puedan bonificársela en el tramo autonómico de la renta. La segunda es una que también es muy sencilla, porque ya se está haciendo en el deporte escolar, es estudiar la unificación de un seguro de accidentes obligatorio asociado a las licencias federativas para ayudar a las familias. Es decir, en el deporte escolar ya se está haciendo, ya se paga un seguro unificado. ¿Por qué no se puede hacer en el resto de actividades y en la actividad federada? Claro que se puede hacer, y es muy sencillo. Ahí lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es trabajar un poco, ponerse la Dirección General a buscar la unificación de esto, que no es sencilla. Sabemos que nos van a decir que es que, fíjese usted, hay muchos seguros diferentes, hay muchos tipos. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay un seguro tipo que valga una cantidad tipo, y con eso las personas federadas simplemente tengan que adherirse. Va a ser más económico, va a ser más sencillo y también va a servir para descargar a las familias y descargar a las asociaciones que se dedican a cualquier tipo de deporte federado. Nada más, paso a David Lechón, que es vocal de la asociación, la palabra para que él os cuente con más detalle esta iniciativa. David. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. La propuesta de COFEDAR es muy sencilla, ¿no? Es aliviar en la medida de lo posible la economía familiar, como hemos dicho, a través de la desgravación en el tramo autonómico de IRPF. ¿Por qué? El deporte federado mueve en nuestra comunidad a cerca de 145.000 personas, agrupadas en 55 federaciones deportivas aragonesas. La carga impositiva de algunos de los deportes, o de la mayor parte de los deportes federados, es bastante alta, ¿no? El seguro es bastante elevado, y por eso proponemos que tanto el seguro como la licencia deportiva tenga una desgravación fiscal. Entonces proponemos, tal y como está en otras comunidades, como tienen otras comunidades vecinas como La Rioja o la Comunidad Valenciana, un descuento de un 60% en los gastos del contribuyente en lo que es la licencia y seguro deportivo, ¿no? Y es más, como este Gobierno de Aragón apuesta por el deporte en edad avanzada y para mayores de 55 para reducir el gasto sanitario y aumentar la salud de los aragoneses, proponemos que esa exención sea del 100% para las personas mayores de 55 años. Todo esto hasta un límite de unos 300 euros. Esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta viene reflejada pues, ante el gran número de deportistas que tenemos en nuestra comunidad y ante la gran carga impositiva o coste que lleva el ejecutar alguno de los deportes federados y bueno, la mayor parte de ellos. Y por otra parte, tal y como ha dicho Alberto, proponemos que el propio Gobierno de Aragón negocie un seguro marco que haga que no todas las federaciones, cada una de nosotras, por pequeña que sea, es decir, hay federaciones que tienen 50 o 60 federados, hasta fútbol que tiene cerca de 100.000 federados, ¿no? No es lo mismo la posibilidad negociadora que pueda tener el fútbol con 100.000 que la que pueda tener deportes tradicionales que tiene muy poquitas licencias federadas, ¿no? por poner un ejemplo y demás. Es más fácil que un ente como una administración como el Gobierno de Aragón negocie esas 145 o 150.000 licencias, un seguro marco para todo
para todas las federaciones. Y estas es un poco, en resumen, las propuestas que nosotros veníamos a hacer y que deseamos que sean aprobadas y se tengan en cuenta los próximos presupuestos del próximo año. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queréis comentar, pues bueno, llevaremos esta iniciativa a las Cortes y esperemos tener el apoyo de todos los grupos para que salga adelante. Muchas gracias y buenos días.